Estamos en línea de comunicación con una de las denunciantes del caso Los Sauces, Silvina Martínez, abogada de Margarita Stolbizer, la otra gran denunciante de este caso. Nos escucha Martínez, aquí Sergio Farelli y Nicolás Wiñaski. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, también está Luciana Geuna. ¿Cómo le va? Esta causa es la más complicada que tiene Cristina Kirchner, teniendo en cuenta, incluso ya está procesada en otras, pero es la que tiene más documentación que la compromete. Sí, es una de las causas más complicadas y además de las más burdas, porque recordemos que es una empresa que no tenía ningún tipo de movimiento, que se constituye en el año 2006 y de golpe, sin tener ningún tipo de justificativo, comienza a adquirir inmuebles por más de 10 millones de pesos, inmuebles que después se los alquila a Lázaro Báez y Cristóbal López. Recordemos también que estos dos empresarios le pagaron por estos inmuebles una cifra, una suma muy importante, millonaria, durante estos años, que tampoco tenía su correlato en los supuestos contratos de alquiler que habían firmado, además de tener un solo empleado, de tener una sede ficticia. A ver, ¿cómo es eso? La inmobiliaria tenía un solo empleado y no existía físicamente, ¿no? La sede, el domicilio, la sede social, el domicilio fiscal es falso. Pertenece a un domicilio que era de Víctor Manzanares, que ya hace mucho tiempo que no están más allí. También recordemos que el único empleado que aparece en la ANSES, hasta que después se sumó Florencia Kirchner hace un año, el único empleado es el jardinero de Cristina en su casa personal y no tiene ningún tipo de vinculación con los movimientos o los negocios de los Sauces. Bueno, esta empresa fantasma le garantizó a los Kirchner cifras millonarias, porque a la par que tanto Lázaro como Cristóbal pagaban millones, Cristina, Florencia y Máximo retiraban de la empresa también cifras millonarias que terminaban engrosando sus cuentas bancarias. Martínez, ¿cómo le va? Buenas noches. Le hago una pregunta con respecto al costo de esos alquileres, del alquiler de las propiedades. ¿Lázaro Báez y Cristóbal López pagaban en un precio de mercado o pagaban más de lo que se suele pagar por propiedades de ese tipo? No, pagaban mucho más por lo que se suele pagar y además de pagar mucho más de lo que figuraba en el contrato, pagaban mucho más que lo que decía el contrato. Hacían depósitos que no tenían justificativo con los contratos que supuestamente avalaban este tipo de contratación entre la familia Kirchner y estos empresarios. ¿Pero que era en negro? ¿Esos pagos adicionales eran en negro? No, claro, bueno, ellos trataban de justificarlo sobre la base de esto, pero en realidad era mayor aún de lo que habían firmado. Esto tenía que ver básicamente con el retorno, con el pago de coimas, ¿no? Evidentemente el dinero que circulaba entre ellos no era un correlato del alquiler del inmueble, sino que tenía otro justificativo interno que tenía que haber una devolución o un pago de coimas por los negocios que tenían ambos empresarios. Doctora Martínez, estamos viendo el avance de varias causas, una de estas Los Sauces, hay otra que es muy similar, Otesur. ¿Usted piensa que en algún momento se tienen que juntar todas estas causas? Porque la gente algunas veces ve tantas citaciones por parte de un juez, otro diferente, y no llega a comprender si es todo parte de una misma trama o bien son todas cosas que nada tienen que ver una cosa con la otra. ¿Se deberían juntar estas causas en algún momento? Sí, claramente se tendrían que juntar en la etapa del juicio oral. Esta es la etapa de instrucción, digamos. Está bien que estén separadas, que haya un juez diferente, un fiscal diferente, sin perjuicio de que se comunican continuamente y comparten la documentación que tienen. Ahora, en una instancia a futuro, cuando se termine la etapa de instrucción, o sea, el llamado indagatoria, y haya un procesamiento y se eleve a juicio oral, lo conveniente sería que en esa etapa, tanto Otesur, Los Sauces, la de la obra pública y quizá la Ruta del Dinero K, que son todos capítulos de una misma película, terminen unidos y sean juzgados, digamos, todos juntos en esta instancia. Martín, usted empezó la entrevista diciendo que es de las causas más burdas. Entiendo que por la documentación o la no documentación que se encontró sobre toda esta operación financiera vinculada con los Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López. ¿Cuál es para usted o cuáles son los ejemplos más concretos sobre estas operaciones burdas? Bueno, un ejemplo concreto es los personajes que aparecen, ¿no? Que van cambiando de realidad, de máscara, de acuerdo a las condiciones. Digamos, tenemos a Leiva, que es el cuñado de San Felice, el esposo del marido, el hermano de su mujer, que en algunas operaciones aparece representando a la empresa de Cristóbal López, al Cáliz de la Patagonia, aparece siendo la persona que autoriza los pagos para la empresa Los Sauces
y en otras aparece del otro lado del mostrador siendo quien cobra o quien hace determinados trámites para la empresa Los Sauces. Lo mismo ocurre con Patricio Pereira Arandía, digamos, son personajes que van cambiando, o el mismo Sanfelice, por momentos es apoderado de Los Sauces, cobra el dinero, tiene manejos bancarios, y del otro lado es el dueño de IDEA, es quien paga determinadas cifras millonarias a los Kirchner. O sea, son pocas personas que se van cambiando las máscaras y aparecen de un lado y del otro del mostrador, ya sea pagando o cobrando el dinero, en una maniobra, digamos, muy burda y muy básica. Del mismo forma que se mezclan los dineros, las cuentas, los pagos. Esto lo ha marcado Bonadío en su resolución de diciembre cuando cuando dispone la intervención de las empresas y de la sucesión. Ahí se cuenta cómo tanto Los Sauces paga cuentas que tienen que ver con Austral Construcciones o paga cosas que tienen que ver de la empresa de Cristóbal López, lo mismo al revés. Bueno, vemos que hay una mezcla continua de patrimonio de empresas y de personas, y nuestra sospecha atrás de esto es que se trata de una dirección común, o sea que muchos de todos estos negocios y todo esto tienen que ver con testaferros, y en realidad la cabeza de todo esto es la familia Kirchner. Martínez, le hago una pregunta. Uno cuando escucha todo esto ya es la evolución de la coima, el lavado y del entramado financiero. Pero hay algo que para mí es básico e inicial. El hecho solo de que una empresa a nombre, digamos, de la presidenta, sus hijos, una empresa donde están todos ellos contra, digamos, le alquile propiedades a 2 concesionarios del Estado. ¿Eso en sí mismo ya no era un delito obvio? Claro, es negociaciones incompatibles con la función pública. Ellos lo hicieron en blanco, digamos. En su momento cuando lo hicieron en blanco declarado. Bueno, porque lo que intentaron hacer era aparentar que si había una persona jurídica detrás de todo eso, que no era la presidenta de la Nación directamente, sino que era la presidenta, pero que era accionista de una empresa, se trataban de una persona jurídica diferente. Le salió bien cuando ellos estaban en el poder, porque algo similar ocurrió con el Hotel Los Sauces. Recordemos que el Hotel Los Sauces también era contratado por un contratista. Por Lázaro Báez. No, era contratado en ese momento por el Panamericano, por Panatel, exactamente. Perdón, sí. Y ahí la Oficina Anticorrupción, que no era, digamos, la misma situación que ahora, resolvió que como era una persona jurídica, era algo diferente. Bueno, con este antecedente ellos pensaron que podían llegar a hacerlo, y ahí armaron todos sus negocios poniendo sociedades y otras personas en el medio, cuando en realidad quienes tenían todo el dinero, iba creciendo su patrimonio, era la presidenta de la Nación. Ahora, ¿de cuánto volumen de plata estamos hablando? Bueno, lo que pasa que ahí está, hay parte del dinero que si uno habla de 20 millones en realidad por una operatoria chiquita que tiene que ver por un periodo determinado, pero hay más parte, digamos, hay más cifra de dinero que supera esto. Nosotros hablamos de más de 100 millones. 100 millones de pesos. Exactamente. Es una diferencia grande a lo que hasta ahora se venía hablando, ¿no? 25. ¿Por qué ¿Cuál es el cálculo que sacan? Porque incorporamos también lo que tiene que ver con los hoteles, no solamente con lo que tiene que ver con los inmuebles, con los sauces, sino con lo que tiene que ver con OTESUR, ¿no? Entonces, estamos hablando porque forma parte de una misma película. Si bien son causas diferentes, están investigando en otro juzgado, son una misma maniobra que la cabeza estaba a través de los Kirchner. Así que estamos hablando que en un periodo del 2008 al 2013, por lo menos, sin perjuicio de que después siguió ocurriendo hasta el día de hoy, podemos hablar de 100 millones aproximadamente. Martínez, le hago una pregunta, usted es abogada, yo no, y lo pregunta mucha gente en la calle. ¿Cristina Kirchner puede ir presa por esta causa? Sí, claro, pero no en el término más corto, digamos. Para que una persona pueda ir presa tiene que darse 2 condiciones: o que haya peligro de fuga, que hasta el momento no existe por parte de Cristina Fernández de Kirchner, o que haya alguna manera de entorpecer la causa. Si bien Cristina está en el límite, recordemos el tema de la adulteración de los libros, recordemos diferentes medidas como desprenderse de su patrimonio que podrían llegar a tomarse como una manera de entorpecer el curso de una investigación, lo cierto es que hasta la fecha no se dan ninguna de esas 2 condiciones y podría llegar al juicio oral tranquilamente sin estar detenida. Después, en el juicio oral, con todas estas causas, y recordemos la última, el procesamiento de asociación ilícita, donde no es excarcelable, digamos, este delito, ahí sí ya podríamos estar hablando de una condena de prisión efectiva, pero para eso todavía falta muchísimo tiempo. Muchísimas gracias, Martínez, muy clara la explicación. No, por favor, hasta luego.